Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Hoy es lunes festivo, lunes 16 de octubre. Ya faltan 15 días para culminar este mes. Sí, Señor. Faltan 15 días ya para culminar este mes décimo del año. Ya estamos en la recta final. 16 de octubre del 2023, 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia nos propone dos grandes santas. Santa Margarita María Lacotte, virgen, nació en el año 1647, siglo XVII, en la diócesis de Autun, Francia. Entró a formar parte de las monjas de la Visitación de Paray-le-Monial. Lleva una vida de constante perfección espiritual y tuvo una serie de revelaciones místicas referentes sobre todo a la devoción al corazón de Jesús, cuyo culto se esforzó desde entonces por introducir en la iglesia. Murió el 17 de octubre del año 1690, es decir, murió relativamente joven. La otra santa de hoy es Santa Edwige, religiosa. Nació en Baviera hacia el año 1174, es decir, siglo XII. Se casó con el príncipe de Silesia, del que tuvo 7 hijos. Llevó una vida de piedad, dedicándose a socorrer a pobres y enfermos, fundando para ellos lugares de asilo. Al morir su esposo, ingresó en el monasterio de Trennis, donde murió el año de 1243, es decir, siglo XIII. Santa Edwige y Santa Margarita María Lacotte, las santas de hoy. Santa Margarita María Lacotte. El recuerdo de Santa Margarita María está ligado a la difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Fue ella quien reveló en toda su profundidad admirable los dones del amor del corazón de Jesús, suscitando gracias extraordinarias para su propia santidad y la promesa de que los carismas sobrenaturales se extenderían a todos los devotos del Sagrado Corazón. Nació en Borgoña, Francia. Borgoña, ¿no? En el año 1647, es decir, siglo XVII, donde pasó una juventud difícil, sobre todo porque tuvo que vencer la resistencia de sus padres para ingresar al convento. Ya a la edad de 24 años, vistió el hábito en la orden de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales, gran amigo de San Juan Bosco.
Margarita, convertida en Sor María, permaneció entre las visitadinas durante 20 años y desde el principio se ofreció como víctima al corazón de Jesús. Fue incomprendida por sus hermanas y mal juzgada por sus superioras. Incluso los directores espirituales inicialmente desconfiaron de ella, juzgándola como una fanática visionaria. San Claudio de la Colombier se convirtió en una guía preciosa para Santa Margarita. Él le encargó narrar sus experiencias ascéticas en su autobiografía. De esta manera conocemos sobre su vida. Sus antiguos críticos pronto se dieron cuenta de su error y se unieron a ella en su labor de propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Murió el 17 de octubre de 1690, es decir, siglo XVII. Fue canonizada por el Papa Benedicto XV en 1929. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas, y se refiere a su Hijo, nacido del estirpe de David, según la carne, constituido Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98, 97 entre paréntesis. El Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama el Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor da a conocer su salvación. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirle: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. La gloria para el Señor. Bendito Señor. Señor, que descubramos los signos con los que nos demuestras tu amor. Amados hermanos, los fariseos piden signo maravilloso de Jesús para poder creer, cuando en realidad ha habido grandes signos
solo que ellos fueron incapaces de verlos, porque sus corazones no tenían la pureza de aquellos que creen. Sí, Señor, esa es la gran realidad. Para acoger los signos del Señor se debe ser inocente, claro que sí, y puro de corazón, claro, eso sí es verdad. Es decir, reconocer que los verdaderos signos son los que ven en el día a día de la vida. Esto puede recordarnos a los pastorcitos a los que se les aparece el ángel para anunciarles que ha nacido el Salvador. Puede que la aparición del ángel sea algo fuera de lo común, pero el signo que les dio no tanto. ¿Cuál era este signo? Un niño envuelto en pañales en un pesebre. Los pastores no se sintieron decepcionados por este signo. Por eso representan a aquel que ha sabido acoger el signo de la salvación en la sencillez. La beata Benedicta Bianchi, una joven italiana que murió a los 27 años, muestra esa sencillez con la que el cristiano debe reconocer los signos. Fue presa de una enfermedad terrible y aún así siempre decía que para quien tiene fe todo es un signo. Supo acoger la salvación desde su condición sin pretensión alguna de que el Señor se manifestara en cosas grandes o maravillosas. Ya los que vivía era para ella grande y maravilloso, a diferencia de los escribas y fariseos del Evangelio, que necesitan signos para creer. Pretender que el Señor se manifieste con grandes milagros equivale a no ver lo que Él hace en el día a día, porque la pretensión no permite la admiración y mucho menos la fe. Claro, para el que cree todo es posible. Ven Espíritu Santo, sí, ven Espíritu, ilumínanos, danos sabiduría. Perdónanos por las veces que hemos pedido signos y milagros, sí Señor, perdón Señor. Hemos pedido esos milagros maravillosos sin reconocer la grandeza del milagro diario de la vida, de las cosas pequeñas que nos hablan del amor, de ese amor permanente de Dios, de la belleza de las personas que nos han mostrado tu presencia y del grandísimo milagro cotidiano de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Danos la gracia de eliminar todo delirio por lo espectacular y de abrir los ojos admirando con asombro en la pequeñez, sí, la pequeñez de estas cosas, las maravillas de Dios. Madre amantísima, humilde, esclava del Señor, tú que no necesitaste de signo alguno para creer en las grandezas del Señor, ayúdanos con tu intercesión a proclamar las maravillas que ha hecho en nosotros nuestro Dios y Salvador. Sí, las maravillas que el Señor ha hecho y seguirá haciendo. Mi divino corazón es tan apasionado de amor a los hombres. Mi divino corazón es tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Jesús a Santa Margarita María Lacoque. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor.
Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios maravilloso. Hoy, cuando nos permites contemplar la vida de estas dos santas, Santa Eduvige, religiosa, Santa Margarita María Alacón, ¿no? Bendito seas por siempre, Señor. Dice Santa Margarita: pienso que aquel gran deseo de nuestro Señor de que su sagrado corazón sea honrado con un culto especial tiende a que se renueve en nuestras almas los efectos de la redención. Sí, el Sagrado Corazón en efecto es una fuente inagotable que no desea otra cosa que derramarse en el corazón de los humildes para que estén libres y dispuestos a gastar la propia vida según su beneplácito. Mira qué hermosas palabras de Santa Margarita. Y Santa Eduviges: sabiendo la sierva de Dios que aquellas piedras vivas destinadas a ser colocadas en el edificio de la Jerusalén celestial deben ser pulimentadas en este mundo con los golpes repetidos del sufrimiento, y que para llegar a aquella gloria celestial y patria gloriosa hay que pasar por muchas tribulaciones. Sí, Señor, tiene razón. Hay que pasar por muchas tribulaciones. Se puso toda ella a merced de las aguas de los padecimientos y trituró sin compasión su cuerpo con toda clase de mortificaciones. Palabras de Santa Eduviges. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día lunes 16 de octubre del 2023. 28ª semana de este tiempo ordinario. Sí, estamos ya, como quien dice, entrando a la recta final. Sí, recta final ya de todo este tiempo que estamos entrando ya al final de este tiempo litúrgico. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendito. Santa Eduviges nació en Baviera, Alemania, como les decía, siglo XII, 1174. Era hermana de Santa Gertrudis y tía de Santa Isabel de Hungría. Siendo duquesa de Silesia y de Polonia, llevó en su hogar una intensa vida de fe. Después de morir su esposo, se retiró a Breslau, monasterio cisterciense, en el cual su hija era abadesa. Tuvo la enorme pena de ver morir a 6 de sus 7 hijos, y poco después de que su hijo mayor cayó en combate contra los tártaros, también ella murió. Entonces, queremos. Tenía 7 hijos, se murieron 6 y una era religiosa, por eso optó a servir al Señor, porque ella tenía ese espíritu de servicio. Santa Eduvige. Hoy también estamos recordando a Santa Margarita María Alacón. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres ese Dios de misericordia, Señor. Ese Dios que nos amas. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Salmo 94, versículo 8, versículo 7. Las cinco vírgenes prudentes se proveyeron de aceite junto con las lámparas. A medianoche se oyó una voz: ya viene el esposo, salgan al encuentro de Cristo el Señor. Mateo capítulo 25, versículos 4 y 6. Gracias, Padre, porque en Jesús nos diste un signo personal de tu amor hacia nosotros.
haz que no nos avergoncemos, sí, no nos avergoncemos de su cruz, escándalo para unos y necedad para otros, pero salvación y fuerza de Dios para todo el que cree en Jesús. Amén, amén. ¿Qué dice el texto? Por Cristo hemos recibido este don y esta misión, hacer que los gentiles respondan a la fe. Hoy leemos el saludo a todos los de Roma, sin los habitantes que habitan Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, deseándoles la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se tiene que presentar de alguna manera porque no lo conocen. Y además hay que siempre saludar. Y lo hace con unos rasgos llenos de intención. Es siervo de Cristo Jesús, pero también llamado a ser apóstol, es decir, enviado. Apóstol viene de la palabra apostolo, y apostolo, que es una palabra griega, significa enviado. Escogido para anunciar el evangelio de Dios. Su misión en el conjunto de la iglesia es hacer que todos los gentiles, paganos, respondan a la fe. Y eso es lo que quiso el Señor, que Él fuera el apóstol de los gentiles, de los paganos. Ya desde el principio se ve su intención teológica universal, pero es el más importante. El más importante, sí, ahora sí, el más importante no es ni Pablo ni la comunidad, es Jesús. Claro, Jesús es el principal, el importante. Y de él habla ya con entusiasmo, desde el saludo, nacido del estirpe de David, constituido hijo de Dios con pleno poder, por su resurrección, Jesucristo nuestro Señor. A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás. A Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros. Quería que le creyeran a él por su palabra, como enviado de Dios, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera. Claro que las hacía, y claro que él tenía ese poder. Así se entiende que les diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás. Y luego añade que también al ejemplo de la reina de Saba, quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. Claro, poca fe de sus contemporáneos, de sus paisanos. Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro, pero los ninivitas le creyeron y se convirtieron, mientras que a Jesús, uno que es más que Jonás, claro que sí, eso no lo dude, y que además ha hecho signos sorprendentes que ya debieran bastar para reconocerlo como el Mesías de Dios, no le acaban de creer. Y lo mismo la reina de Sabá, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús es más que Salomón. Claro que sí, eso no lo dude usted. El signo de Jonás no se refiere aquí, como pasa en Mateo 12, 38, 40, a la resurrección de Jesús al tercer día. Igual que Jonás había estado 3 días en el vientre del pez, Lucas pone a Jonás mismo, a su persona, como signo sin milagro, apoyado solo en la palabra. Sí, él se apoyó solo en la palabra. No bastó la palabra. Mira. Apoyado solo en la palabra de Dios, en su caso, con éxito. En el de Jesús, con muchas más dificultades. Y eso que los ninivitas eran paganos y los que no creían en Jesús judíos. Ave María Purísima. ¿Cómo se entiende esto? Para meditar, ¿qué me dice el texto? El comienzo de la carta a los romanos
nos sitúa enseguida en lo esencial del Evangelio y nos enseña cuál es nuestro lugar preciso en el plan de Dios. Primero, somos siervos de Jesús, llamados a ser apóstoles y testigos en este mundo. No solo Pablo o los apóstoles y sus sucesores, todo cristiano es testigo de la salvación de Dios. Segundo, estamos orientados hacia la comunidad cristiana y hacia todos los que Dios quiere salvar. Estamos llamados a evangelizar a todos los que podamos en este mundo, con el mismo afán que tenía Pablo, que todos respondan a la fe. Tercero, lo que anunciamos es el Evangelio de Dios, que ya se prometía en el Antiguo Testamento, pero que ahora se ha manifestado plenamente. La buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el que ha sido constituido Señor, Kyrios, por su resurrección, por el Espíritu de Dios. Estamos orientados así en nuestras vidas. Nos sentimos orgullosos de nuestra fe en Jesús y de la misión evangelizadora que hemos recibido como cristianos. Preguntémonos, ¿no? ¿Deseamos tan ardientemente como Pablo influir a nuestro alrededor, de modo que todos, niños, jóvenes y mayores, conozcan quién es Jesús, el Hijo de Dios, y se alegren de la salvación que les ofrece? ¿O estamos encerrados en nosotros mismos, conformistas y perezosos, deseosos a lo más de salvarnos nosotros? El salmo de hoy, un salmo misionero, nos invita a alegrarnos de que la salvación de Dios alcance a todos. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los paganos sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos. Y lo del pueblo elegido, no. Qué paradoja. El pueblo elegido, el que estaba, no creyó. Una vez más resuena la queja con que empieza el Evangelio de Juan. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Capítulo 1, verso 11. Es el famoso prólogo de Juan. Los judíos se distinguían por pedir milagros. Eso es lo que buscaban ellos, solo milagros, como mucha gente. Solo tiene una fe de milagrerismo, puro milagro. Mientras que los griegos buscaban sabiduría. 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuyo afán de cosas espectaculares y sensacionales, apariciones y revelaciones, es también insaciable. Ave María Purísima. Pero, por otra parte, nos debemos sentir aludidos nosotros, los cristianos de casa, los más cercanos a Jesús, que también podemos buscar excusas para no acabar de creer en Él, como los paisanos de Nazaret, que le pedían que hiciera milagros, más de lo que había hecho, para creer en Él. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? ¿Una voz misteriosa, un signo claro y milagro? Ahí está. Más claro no canta un gallo. Y de pronto también estamos en la misma tónica. Si no veo, no creo. Recuerden a Tomás el incrédulo para reflexionar. Como bautizados, damos testimonio de ser hijos de la libertad, de la promesa y de la vida. Seguimos esperando signos e ignorando el signo definitivo de la muerte y resurrección de Jesús. Y ahí para reflexionar.
Vale la pena seguir reflexionando. Sigamos reflexionando. Sigamos pensando. Señor Jesús, no permitas que te pidamos señales o dudemos de ti. Ayúdanos más bien a crecer cada día en la fe y en la humildad. Y San Juan Bautista decía, conviene que yo disminuya y que Cristo crezca. Tengo que menguar, tengo que decrecer, pero debe crecer en mí Cristo. Y qué bueno que podamos decir como Pablo, como San Agustín, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que tú puedas experimentar que es Cristo quien vive en ti. Hermano, no dejes de alabar, de glorificar a Dios. No dejes de encomendarte a Dios. Y mira cómo el Señor le dice, esta es una generación perversa. Pide signos. ¿Y hasta qué punto nosotros solo estamos pidiendo signos? ¿No? Si nosotros creemos, si nosotros confiamos en el Señor, no tenemos que pedir signos. Basta su palabra, suficiente con su palabra. Miremos. Los hombres de Nínive se alzarán y Nínive se convierte por la predicación de un hombre como Jonás. Y a pesar de todo lo que fue Jonás, de todo, Dios actuó. Y tú y yo estamos llamados a ser instrumentos de Dios. Dejar que la gracia fluya en nosotros. Que la gracia de Dios y el Espíritu de Dios vaya permeando nuestra vida. Vaya haciendo de nosotros esos auténticos discípulos misioneros. Esos verdaderos misioneros, esos verdaderos evangelizadores, esos verdaderos cristianos de fe, cristianos que se alimentan del gran banquete. Ayer que se nos hablaba de banquete, Isaías y el Evangelio. Nosotros tenemos el gran banquete de la Eucaristía y a veces desistimos de ese banquete y optamos por un banquete espurio, por un banquete que no nos ofrece nada, un banquete que no nos da esa fortaleza. Y ayer lo decía Pablo, todo lo puede en aquel que me fortalece. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día, hermano, para todos. El Señor los bendiga y la Santísima Virgen María los cubra con su manto. Buen día para todos. Enséñame a vivir en tu amor.